Hola, en este video vamos a ver cómo codificar en Atlas T versión número 8 para Windows. Hacemos doble clic en el icono del programa. Procedemos con la versión de prueba, amplificamos la ventana y hacemos doble clic en Proyecto Ejemplo 3, que era uno de los proyectos con el que venimos trabajando en videos anteriores. Como podemos observar, ya tenemos 5 documentos cargados en diferentes soportes. Vamos a intentar codificar en cada uno de ellos. En principio vamos a empezar con el documento 1A9, que es un ejemplo de entrevista. Como pueden observar, se habilitó automáticamente sobre una nueva pestaña en el menú general, que se llama Documento, dando opciones de codificación, como son las que aquí están viendo: crear cita libre, codificación abierta, in vivo, por lista, codificación rápida, autocodificación y codificación de grupo focal. Además, cuestiones específicas de trabajo con citas, como renombrar y eliminar, desvincular, invertir dirección del vínculo, revisar el tipo de relación, comentario o explorar y analizar a partir de nube de palabras, lista de palabras y buscar en el documento. Ahora vamos a ver cómo crear una cita libre sin un código previamente fijado. Antes que todo, debemos destacar que esto se encuentra en gris. Quiere decir que estos botones están deshabilitados. Al momento de seleccionar un fragmento de la entrevista, por ejemplo este que elegimos al azar, vemos cómo automáticamente se van activando estos botones. Y para el objetivo de esta pequeña parte, simplemente vamos a hacer clic en crear cita libre. Al crear cita libre, yo puedo ver que en esta parte del panel aparece la cita justamente libre y dice 1, 2.1, como pueden ver en ese recuadro. Quiere decir que es la cita 1 del documento 1. Además, yo veo aquí en el explorador de proyecto el número 1, que quiere decir que tiene una entidad, es decir, una cita libre. A medida que vaya agregando de elementos, sean citas, sean memos, sean comentarios, o que ese documento participe en una red, voy a ver que se aumenta ese valor. Ahora bien, una vez creada la cita libre, yo solamente la tengo como cita libre. Es interesante destacar que sobre esta cita libre yo la puedo renombrar. Hago clic en la cita, en este panel derecho que tengo a este costado, y hago clic en renombrar. Y ahí le puedo poner un nombre a la cita. ¿Sí? Vamos a poner cita libre número 1. Renombramos la cita libre. Otra forma para renombrar una cita es simplemente posando el cursor sobre este rectángulo, clic derecho y hago clic en renombrar. Inclusive también puedo editar un comentario sobre esta cita. Si hago clic aquí, puedo colocar: esta cita es la primera que realizo. Por ejemplo, ¿no? Y hacemos clic en guardar. Fíjense que el comentario tiene el mismo menú de uso y de trabajo que bloc de notas. ¿Sí? Inclusive le puedo agregar esto para ponerle el tiempo que hice esta anotación. Hago clic en guardar y cierro. Entonces ven esa marca amarilla, quiere decir que esta cita tiene un comentario. Ahora, ¿yo puedo codificar esta cita creada libremente? Sí, lo puedo hacer. Hago clic derecho sobre esta cita libre y hago clic en codificación y aquí elijo algunas de las opciones de codificación. También puedo hacer una codificación sin que necesariamente haya creado una cita libre. Para codificar entonces podemos elegir otro párrafo, por ejemplo esto, y tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes formas de codificar. Vamos a ir una por una explicando cuál es cuál. La primera codificación, que es la codificación abierta, es cuando no existe un código previamente creado y vamos a crearlo. La codificación in vivo refiere a las palabras textuales presentes en la selección. Se recomienda no superar las 3 palabras para este fin. La codificación por lista es cuando ya tenemos creados los códigos con anterioridad y elegimos uno de ellos porque se repite el sentido en ese párrafo o línea. Y la codificación rápida, que es otra opción,
cuando encontramos que se repite el mismo sentido en esa línea o párrafo y usamos el mismo código consecuentemente. Luego tenemos la autocodificación, que es cuando le indicamos al programa que busque palabras clave en el formato requerido. Por ejemplo, texto o bien puede ser una expresión y seleccionamos un código previo construido o creamos uno nuevo. Esto lo que hará es repetir ese código donde se encuentre esa expresión de forma continua. Y por último tenemos la codificación de grupo focal. Si hacemos una entrevista, por ejemplo, con varias personas, podemos encontrar nombres, expresiones comunes que nos ayudan a precodificarlo utilizando esta herramienta. Como vamos a codificar por vez primera, seleccionamos el párrafo, ya está, y hacemos clic en codificación abierta. Fíjense qué fácil que es porque aparece una nueva ventana y aquí es donde tenemos que imputar el nombre de este código. Vamos a colocar primer trabajo. Código que se llama primer trabajo. Y ya está codificado efectivamente. Como ven, la cita se crea automáticamente y corresponde al código primer trabajo. También lo podemos comentar como hicimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver cómo aplicar la codificación in vivo. Por ejemplo, vamos a elegir una expresión que pueda ser reutilizada como código. En este caso es la idea de trabajo digno. Veo que en la entrevista menciona trabajo digno. Entonces selecciono este fragmento de la entrevista y hago clic en codificación in vivo. Y verán que automáticamente aparece una nueva cita y aparece la etiqueta, en este caso código, trabajo digno. Luego, si sigo leyendo esta pequeña entrevista, veo quizás que puede hacer referencia a alguno de los dos códigos que ya he creado, o primer trabajo o trabajo digno. Por ejemplo, en esta parte puede hacer referencia a primer trabajo. Entonces, lo que hago es hacer clic en codificación por lista. ¿Por qué? Porque ya tengo el código que voy a imputar en este fragmento de entrevista. Y en este caso es primer trabajo. Hago clic aquí y hago clic en OK. Y aquí tengo nuevamente primer trabajo. ¿Y cómo hice? Lo hice a partir de codificación por lista. Sigo leyendo, inclusive arriba, y veo que acá, por ejemplo, también sería el mismo tema de primer trabajo. Entonces, selecciono este fragmento de entrevista y puedo utilizar la opción de codificación rápida. Dijimos que era la imputación del último código usado. En este caso va a ser primer trabajo. Hago clic aquí y tengo primer trabajo. También podía utilizar la autocodificación. En este caso vamos a hacer clic en autocodificación y nos va a preguntar qué expresión o palabra va a buscar. En este caso puede ser, por ejemplo, kiosco. Estamos hablando del trabajo. Queremos ver si ha trabajado en un kiosco o que nos señale en el margen, en el panel de códigos, todas las veces que aparece kiosco y vamos a imputarla con el nombre kiosco. En todo caso va a ser el código kiosco porque necesito señalar el tipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, coloco en buscar kiosco, no distinguir en mayúsculas y minúsculas, no es necesario. Estrategia va a ser texto, no necesito, o más bien palabra, el contexto palabra. Y voy a ver, entre los códigos que tengo no me sirve ninguno y voy a crear un nuevo código que se va a llamar tipo de trabajo. Voy a hacer clic en crear y quiero que expanda a lo específicamente exacto y especificado, pero además tengo otras opciones, ¿no? Expandir a palabra, frase, párrafo, capítulo, documento. En cualquier caso, eso lo van a ir probando. Sí quiero que al momento de buscar la palabra kiosco e impute el nuevo código que he denominado como tipo de trabajo, me confirme la coincidencia. Así que hago clic aquí y hago clic en empezar. Veo que ha encontrado la palabra kiosco y me pregunta si voy a confirmar esta coincidencia. Entonces voy a hacer clic en codificar
y en este caso va a codificar. En caso contrario, ignorar. Hacemos clic en codificar y vemos cómo automáticamente aparece la cita sobre kiosco y el código tipo de trabajo. La autocodificación ha finalizado. Luego lo del grupo focal, como dijimos, es en cuestiones de proximidad. Si hacemos clic en grupo focal, tratamos de elegir el patrón. Esto es en relación a los nombres de los sujetos o de las personas que son entrevistadas para encontrar o dividir por párrafos los fragmentos en los que cada uno habla y que se diferencia del otro. En este ejemplo no lo vamos a ver porque es una entrevista individual. Ya con esto sabemos codificar.